Bienvenidos de nuevo a su canal favorito, donde la verdad siempre sale a la luz y los misterios del espectáculo se desentrañan para ustedes. Estoy eufórico, absolutamente eufórico, de estar aquí hoy, compartiendo este momento con cada uno de ustedes. Y es que tenemos en nuestras manos una noticia que ha resonado con la fuerza de un trueno en todos los rincones del universo del entretenimiento, una noticia que, créanme, los dejará con la boca abierta y el pulso acelerado. Hoy nos sumergiremos de lleno en uno de esos enigmas que tanto nos apasionan, uno que tiene como protagonista indiscutible a uno de los actores más magnéticos, carismáticos y deseados de la actualidad, el inigualable Can Yaman. Sí, han escuchado bien y les insto a que preparen sus sillas y agudicen sus oídos, porque la verdad detrás de la supuesta paternidad del actor está a punto de ser revelada en todo su esplendor. ¿Quién es esa enigmática figura que se rumorea podría estar compartiendo esta supuesta dulce espera con él? ¿Es toda esta explosión de especulaciones una cruda realidad o simplemente una bola de nieve de rumores que se ha salido de control? Quédense conmigo, no se desconecten, porque vamos a poner todas las cartas sobre la mesa, sin tapujos, para descubrir qué hay realmente detrás de este torbellino de conjeturas y dimes y diretes. Y antes de sumergirnos en los detalles más jugosos y escabrosos de este fascinante caso, si por alguna casualidad aún no lo han hecho, les extiendo mi más sincera invitación, mi petición más sentida, para que hagan clic en ese botón de asterisco suscribirse. Denle duro a ese botón y no olviden activar esa campanita, esa pequeña campana que es su pasaporte para no perderse ni una sola de nuestras actualizaciones, cada una de nuestras noticias más frescas, exclusivas y sobre todo verificadas. Su apoyo es el motor que nos impulsa, la energía que nos permite seguir trayéndoles el contenido de mayor calidad, y eso significa el mundo para nosotros. Ahora sí, manos a la obra. Vamos a desgranar la madeja. Can Yaman, el galán turco que ha logrado conquistar corazones en cada rincón del planeta con su innegable talento, su sonrisa que derrite el hielo y, seamos absolutamente honestos, con ese físico que desafía la gravedad y la lógica, se ha visto, para sorpresa de muchos, envuelto en un verdadero tsunami mediático. Desde hace ya varias semanas, como una marea creciente, los rumores sobre su presunta paternidad han inundado cada rincón de las redes sociales, cada portada de revista de corazón, cada conversación en foros y grupos de fans. Se hablaba de una relación secreta, de un embarazo inesperado que habría tomado por sorpresa a todos, y lo más intrigante de todo, se especulaba sin cesar sobre la identidad de la mujer que supuestamente está compartiendo esta dulce espera con él. Y es que, para serles completamente sinceros, Can Yaman siempre ha navegado con un aura de misterio en lo que respecta a su vida privada. Si bien conocemos algunos de sus romances pasados, la posibilidad de que haya estado involucrado en una relación tan seria y profunda como para considerar la formación de una familia, y que además lo haya mantenido bajo un velo de absoluto secreto, ha sido un verdadero rompecabezas, un enigma para una legión de seguidores y observadores del mundo del espectáculo. Las especulaciones, como flechas disparadas en todas direcciones, apuntaban a destinos inimaginables. Se barajaron nombres de actrices de renombre, de influyentes personalidades de las redes sociales, e incluso de personas completamente ajenas al cegador y a menudo implacable mundo del entretenimiento. Cada día que pasaba parecía surgir un nuevo nombre, una nueva teoría conspirativa, y la intriga, lejos de disiparse, crecía de forma exponencial, alimentada por la falta de confirmación oficial. Se trataba de una relación con una expareja que había resurgido de las cenizas. Una nueva conquista, alguien que había logrado robar su corazón de una manera tan profunda y significativa como para desatar este tipo de rumores. Las preguntas se acumulaban en el aire, densas y apremiantes, mientras que las respuestas, al principio, eran tan escasas como gotas de agua en un desierto. Lo cierto es que la sola mención de una posible paternidad de Can Yaman representa una noticia bomba, un terremoto informativo para sus miles, millones de fans alrededor del mundo. Imaginen por un momento la ilusión, la alegría desbordante de sus seguidores al pensar que su ídolo, su referente, podría estar embarcado en la maravillosa aventura de formar su propia familia. Sería un sueño hecho realidad para muchísimos de ellos. Pero, ¿de dónde surgió realmente este intrincado nudo de rumores? Es un hecho bien conocido que en el vertiginoso y a menudo impredecible mundo de las celebridades, un comentario aislado, una fotografía ligeramente sugerente, o incluso un simple malentendido, pueden ser el germen de historias que, como la pólvora, crecen y se propagan a velocidades supersónicas. En el caso particular de Can Yaman, los susurros y las habladurías, según se rumorea, comenzaron a tomar forma a raíz de ciertos comentarios anónimos en plataformas de redes sociales.
De la aparición de algunas fotografías que parecían borrosas o tomadas a una distancia considerable, y sobre todo, de la particular interpretación que muchos de sus seguidores hicieron de la actitud del actor. Últimamente Can-Yaman ha parecido mostrarse más centrado en el desarrollo de su carrera, en sus proyectos profesionales, y quizás en su vida personal, pero de una manera mucho más discreta, más reservada de lo habitual. Algunos medios de comunicación, tanto turcos como de otros países mediterráneos, conocidos por su apetito por el cotilleo y la información de celebridades, comenzaron a recoger estas supuestas pistas y a tejer sus propias narrativas, alimentando de esta forma la chispa inicial de la especulación, convirtiendo una pequeña brasa en un incendio. Y aquí, mis queridos amigos, llega el momento que todos estábamos esperando, la revelación que pone fin a semanas de incertidumbre, la verdad desnuda, la pieza clave que completa el rompecabezas. Porque en este canal, nuestro compromiso es ir más allá de los titulares sensacionalistas, de las frases llamativas y desvelarles, con total honestidad, lo que realmente está sucediendo. Después de semanas de un silencio casi ensordecedor, de un mar de dudas y de una interminable cascada de conjeturas y suposiciones, la verdad sobre la supuesta paternidad de Can-Yaman ha emergido finalmente a la luz pública. Y les recomiendo que se preparen bien, porque la realidad podría ser, y de hecho es, muy diferente a lo que muchos de ustedes, e incluso yo mismo, habíamos anticipado. Según las últimas informaciones, meticulosamente confirmadas por fuentes internas y cercanas al actor, y reportadas por algunos de los medios de comunicación más fiables y con mayor reputación en la industria, la noticia es contundente. Can-Yaman no va a ser padre, así como lo oyen. Parece que toda esta vorágine de rumores, este huracán de especulaciones que ha sacudido los cimientos del fandom, se trataba, en definitiva, de un bulo, de una noticia falsa, un auténtico fake news que se propagó sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de verificación, alcanzando proporciones épicas. La realidad, la cruda y verificada realidad es que hasta el momento actual, no existe ninguna pareja estable y públicamente conocida con la que el actor esté esperando un hijo. Entonces, ¿quién era esa supuesta misteriosa madre, que ha ocupado tantas páginas y tantos titulares? Pues la respuesta es tan simple como sorprendente, no existe una misteriosa madre, esta idea romántica, o quizás dramática, de una paternidad secreta y de una mujer oculta en las sombras, simplemente no se corresponde con la situación actual y verificada del actor. Can-Yaman, si bien es cierto que ha estado dedicando una cantidad ingente de energía y esfuerzo a su carrera, a sus proyectos personales, como su intensiva formación como actor en Nueva York y sus ambiciosas aspiraciones en la meca del cine, Hollywood, no está en vísperas de dar la bienvenida a un nuevo miembro en su familia. Es de vital importancia recordar, especialmente en esta era de información instantánea y a menudo poco fiable, que el mundo del espectáculo está intrínsecamente plagado de desinformación, de noticias diseñadas para captar la atención de inmediato, a menudo por su carácter altamente sensacionalista. A veces un detalle insignificante, una anécdota menor, se magnifica y se distorsiona hasta convertirse en una historia completa, compleja y lamentablemente falsa. En este caso particular parece ser que la imaginación colectiva, ese poderoso motor que impulsa las historias, y el profundo deseo de ver a este actor tan querido en una faceta más íntima y familiar, jugaron un papel crucial en la creación y sobre todo, en la viralización de este rumor. Can-Yaman, para todos aquellos que seguimos su trayectoria con atención y admiración, ha estado increíblemente activo en su carrera. Hemos sido testigos privilegiados de su evolución como actor, de sus incursiones en proyectos internacionales que han ampliado su alcance y su reconocimiento, y de su absoluta dedicación a cada uno de los roles que asume, imprimiendo en ellos su sello personal y su profesionalismo. Su enfoque principal, sin lugar a dudas, parece estar puesto en consolidarse firmemente en la exigente y competitiva industria cinematográfica estadounidense, un objetivo ambicioso que sin duda alguna, requiere una dedicación inquebrantable, un esfuerzo titánico y una gran dosis de paciencia. Y en este contexto particular, una paternidad, aunque sin duda sería un acontecimiento tremendamente bienvenido y celebrado por una gran parte de sus fans, sí que representaría un cambio significativo y profundo en su ritmo de vida, en su agenda y, por extensión, en sus prioridades. Es completamente natural, es humano que cuando un personaje público alcanza un nivel tan elevado de fama y admiración, sus seguidores más leales anhelen verlo feliz en todos los aspectos de su vida, tanto en el profesional como, por supuesto, en el personal. Y si bien es cierto que la formación de una familia es una fuente inagotable de felicidad y plenitud, también lo es que cada persona,
cada individuo, tiene sus propios tiempos, sus propios ritmos y sus propias decisiones vitales. Can Yaman, en este sentido, ha sido sorprendentemente claro y coherente. Por ahora, su prioridad absoluta e indiscutible es su desarrollo profesional, la consolidación de su carrera. Ahora bien, esto no significa en absoluto que Can Yaman esté cerrado a la posibilidad de formar una familia en un futuro más o menos cercano. Simplemente las noticias que han circulado recientemente sobre una paternidad inminente, sobre una madre misteriosa, carecen de todo fundamento y no reflejan la realidad actual de su vida. Es muy posible e incluso probable que en algún momento futuro el actor decida compartir esta faceta tan personal de su vida con el mundo, cuando él sienta que es el momento adecuado, que ha encontrado a la persona idónea a su lado para embarcarse en esta aventura. Y si ese momento llega, estoy absolutamente seguro, con una fe inquebrantable, de que seremos los primeros en enterarnos y, por supuesto, estaremos encantados de compartir esa alegría con todos ustedes. La verdad es que Can Yaman, a pesar de su estatus de estrella mundial, de su fama arrolladora, sigue siendo, ante todo, una persona. Y como tal, tiene el derecho inalienable a su privacidad. Y es fundamental, es nuestro deber como seguidores responsables y respetuosos, respetar esa privacidad y no dejarnos llevar, ni alimentar, por cualquier rumor infundado que circule por ahí. A veces en este vertiginoso mundo de la información, es mucho más prudente, mucho más sensato, esperar a que las noticias provengan directamente de la fuente, o de fuentes con la máxima credibilidad y fiabilidad, antes de creer ciegamente y, peor aún, difundir especulaciones sin ton ni son. Este caso particular nos ofrece una lección valiosa, una reflexión importante sobre cómo se generan y se propagan las noticias en la era digital en la que vivimos. La velocidad vertiginosa con la que la información, tanto la veraz como la completamente falsa, puede viajar por el mundo, es sencillamente asombrosa. Y como consumidores activos de contenido, como audiencias críticas, tenemos una responsabilidad inherente, la de ser escépticos, la de cuestionar, la de verificar activamente lo que leemos y lo que vemos. Y es precisamente por eso que agradezco enormemente que estén aquí en nuestro canal, porque nos esforzamos incansablemente, día tras día, para traerles información contrastada, verificada y de la más alta calidad. Así que, para recapitular, para poner un punto y final definitivo a este tema, la gran noticia, la revelación que pone fin a semanas de especulaciones, es que Can Yaman no será padre en estos momentos. La supuesta madre misteriosa no existe, al menos no en el contexto de un embarazo o una paternidad inminente. Se trataba, pura y simplemente, de un rumor sin el más mínimo fundamento, que, como tantos otros en el vasto océano de las redes sociales, se viralizó de forma descontrolada. Can Yaman, por su parte, continúa enfocado con determinación y pasión, en su prometedora carrera y en el desarrollo de sus apasionantes proyectos. Espero sinceramente que esta revelación haya sido tan esclarecedora para ustedes como lo ha sido para mí, como equipo, el arduo trabajo de investigar, de contrastar y de confirmar esta información. Es un alivio palpable para muchos de ustedes, estoy seguro, saber la verdad, poder disipar esas dudas que quizás los hayan inquietado. Y ahora, mis queridos amigos, hemos llegado al final de este fascinante viaje de hoy. Espero de corazón que hayan encontrado este vídeo tan interesante y enriquecedor como yo lo he sentido al compartir esta noticia con ustedes. Antes de despedirme, quiero expresarles mi más profundo y sincero agradecimiento por haber llegado hasta el final, por haber dedicado su valioso tiempo y su preciosa atención a este contenido, y sobre todo, por su constante y maravilloso apoyo. Son ustedes, cada uno de ustedes, quienes hacen que este canal sea posible, quienes le dan vida y sentido a nuestro trabajo. Ahora me encantaría, de verdad, saber qué opinan ustedes sobre todo este revuelo, sobre estas noticias. ¿Se creyeron los rumores iniciales? ¿Qué piensan sobre la forma en que se gestionan y se difunden las noticias sobre la vida privada de las celebridades? Por favor, dejen sus comentarios abajo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos, interactuar con ustedes y debatir estos temas. Su opinión, su perspectiva, es increíblemente importante para mí. Y por supuesto, si han disfrutado de este vídeo, si les ha parecido útil, informativo e interesante, no olviden, por favor, darle a ese botón de asterisco me gusta. Sus me gusta son una inyección de energía pura para nosotros, un reconocimiento que nos motiva a seguir adelante. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que sean fervientes seguidores de Can Yaman o que simplemente tengan un interés genuino en el apasionante mundo del espectáculo.
Y si por alguna razón inexplicable aún no lo han hecho, les pido encarecidamente, por favor, que se suscriban al canal y que activen esa campanita de notificaciones. Así se asegurarán de no perderse ni una sola de nuestras futuras revelaciones, de nuestras primicias exclusivas y de nuestras noticias más impactantes. Gracias una vez más por estar ahí, por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo cargado de más sorpresas, más información veraz y, por supuesto, más verdad. Hasta la próxima, mis queridos amigos, y cuídense mucho. Chao.